y qué bueno estar en otro programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bueno, continuamos hablando de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Terminamos la semana pasada hablando de 5 características importantes que eran parte del llamado y la vida misma de Jesús, y es parte, por supuesto, de tu llamado y mi llamado, ¿verdad? Como Jesús nació por el Espíritu, como Jesús fue bautizado por el Espíritu, como Jesús vivió y caminó por el Espíritu, cómo Jesús hizo obras y maravillas por el Espíritu y cómo Jesús, ¿verdad?, fue resucitado por el Espíritu. 5 cosas importantes, como las 5 cosas que vimos también en el programa anterior acerca de cómo el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Hoy vamos a continuar hablando de esa persona maravillosa del Espíritu Santo. Dios con nosotros, ¿verdad? Dios en nosotros, Dios a favor de nosotros, por nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. No tiene limitaciones de un cuerpo físico, no tiene limitaciones de tiempo y espacio. Puede estar en cualquier lugar, a cualquier hora, en el momento que lo llames, 24/7 para ti. Así que es tu compañero, es tu amigo, es tu consolador, es el Paracletos, el que está a tu lado para ayudarte siempre. Jesús lo dijo: les voy a enviar el consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Sí que es muy importante que entendamos esto. La presencia del Espíritu no es que se va y viene. La presencia del Espíritu está en nosotros. La unción del Santo está en nosotros y permanece en nosotros. Quiero continuar hablándoles hoy, pero voy a hablarles de un tópico interesante: la unción, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo, específicamente la unción del Espíritu Santo. Y quiero que vengan conmigo a Isaías, capítulo 61, del 1 al 3. Esta es la declaración de la misión del Mesías. ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué Jesús pudo hacer lo que pudo hacer? Si vino encarnado, se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cómo él pudo enfrentar todo lo que enfrentó? ¿Verdad? Aún la misma muerte, aún al mismo diablo, aún las tentaciones más tremendas, que el primer Adán cayó ante ellas, sin embargo el postrer Adán, Jesucristo, las venció. ¿Cómo Jesús pudo vencerlas? Sencillamente porque él entendió que necesitaba la unción del Espíritu Santo, porque aunque era Dios en medio nuestro, ¿verdad?, sin embargo se despojó de toda prerrogativa de poder y de toda gloria. Lo dice Filipenses, en ese capítulo maravilloso de Filipenses, donde dice que se despojó. Y la palabra despojarse es kenosis. Se quitó, es como quitarse una vestidura para darnos la plerosis, para vestirnos con su justicia. Se quitó, se desnudó, se despojó para vestirte a ti con su justicia. Se quitó toda prerrogativa de poder para darle ese poder maravilloso a la iglesia, para poder vencer el pecado, el mundo y el diablo. También negó toda gloria, ¿verdad? Se despojó de toda gloria. Siendo en forma de Dios, se despojó de toda gloria para vestirnos de gloria, para hacernos reyes y sacerdotes, para mostrar las maravillas del reino en medio nuestro. Así que, sin embargo, Jesús dijo: es necesario el Espíritu Santo. Él no nos quiere dejar solos. Miren la declaración de misión del Mesías en Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Qué hermoso, qué hermoso. Porque me ungió Jehová, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo puedo, ¿verdad? Él me ha enviado, porque me ha capacitado. Está la misión
del Mesías. El Mesías vino con varios objetivos. Uno, la salvación de toda la raza humana. Todo aquel que cree y le recibe puede ser salvo. Por supuesto, no todo el mundo le ha recibido todavía ni ha creído, pero si tú le recibes esta noche en tu corazón, puedes ser salvo. Vino también a vendar a los quebrantados de corazón, a traer gozo, alegría, a liberarnos de cargas, sacar a los presos de cautividad del alma, de cautividades de vicios, de pecado, del diablo. Tantas cosas vino Cristo. Pero dice, porque me ungió. Y habla de la unción. Bueno, cuando nosotros hablamos de la unción, esa palabra unción, ¿qué significa? Pues sencillo, hermano. Unción es embadornar. Unción es masaquear. Ungir es masaquear. Ungir es como un ungüento, como un óleo, como un aceite, con el cual muchas veces se masaquea, se embadurna, se unta una persona, una superficie, ¿verdad? Una piel. Eso es unción. Pero la unción, ¿verdad? Ese es el significado etimológico de la palabra unción. Pero unción con relación a la obra del Espíritu Santo es mucho más que solamente embadurnar. La unción es la presencia de Dios tangible y manifiesta. ¿Qué significa esto? Tangible, palpable. Podemos experimentar la presencia de Dios en medio nuestro. Por supuesto, para las personas que no conocen a Dios, para ellos es locura, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no es derramado sobre ninguna persona que no conoce a Dios. Pero si tú conoces a Dios y le has recibido, ¿verdad? El Espíritu Santo ha venido, como decíamos en las 2 semanas anteriores, y te ha sellado, eres propiedad de Dios. ¿Verdad? El Espíritu Santo está en ti, hace morada en ti, eres tabernáculo, eres morada, eres casa de Dios, habitación de Dios. Y Él viene y te toca. Así que la unción es esa presencia tangible, manifiesta, que se va a manifestar a través de tu vida, que la vas a sentir muchas veces hasta con nuestros sentidos naturales. Él nos va a tocar no solo en nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, sino aún incluso nuestro cuerpo, porque somos un ser tripartita, pero somos un ser único, de manera que Dios toca estas tres partes de nuestro todo ser. Así que muy importante esto. Es la presencia de Dios tangible y manifiesta en nuestras vidas que va a mostrar en esa manifestación la gloria y el poder de Dios y hacer conocer que el reino de Dios está entre nosotros. Cuando esta presencia, perdón, cuando esta presencia maravillosa de Dios, tangible, tocable y manifiesta, que se va a manifestar en mí, a través de mí, ¿verdad? Conmigo, va a estar conmigo, pero se va a manifestar, me va a tocar, la voy a experimentar. Por eso Dios es un Dios experiencial, es un Dios que lo experimento, es un Dios genuino. Por eso la relación con Dios es eso, relación, no es religión, no es mero conocimiento, no es ley, no. No es letra muerta, es una experiencia vivencial, es algo que yo experimento. La presencia del Espíritu me toca, la unción me toca, la unción toca mi vida, ¿verdad? La gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios se hace real y se hace conocer el reino de Dios entre nosotros. La gente puede saber que el reino de Dios está presente, ya sea corporativamente como cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿verdad? Ellos van a ver la presencia manifiesta del Espíritu Santo tocando, manifestando su poder. Vemos su gloria, vemos manifestaciones del Espíritu, operaciones del Espíritu. Vemos cómo el Espíritu trabaja a través de dones maravillosos, a través del cuerpo suyo, que es la iglesia, para edificación de la propia iglesia y para conversión de aquellos que no conocen al Señor. Así que esa gloria del Señor se va a manifestar entre nosotros. Es el poder del Espíritu Santo derramado para cumplir la obra del ministerio. Se va a derramar la presencia de Dios entre nosotros. O sea, nos va a tocar
con ese ungüento maravilloso. Se va a dejar conocer, lo vamos a experimentar. Poderoso lo que sucede cuando dejamos que la unción del Santo nos toque. Esa unción del Santo está en nosotros y permanece en nosotros, pero en muchas ocasiones viene sobre nosotros con visitación especial para que la gloria de Dios se manifieste, el Shekinah de Dios se manifieste, ¿verdad? El Kabod de Dios, la gloria que penetra hasta lo más profundo del corazón, y el Shekinah, la gloria que se manifiesta en medio de su pueblo, como se manifestaba sobre el tabernáculo. Así que muy importante, la unción va a llevar a las personas ese toque maravilloso, esa experiencia con la persona del Espíritu Santo, ese toque maravilloso del Espíritu Santo. Yo siempre digo que puede haber un matrimonio en una casa, por ejemplo. El esposo está en el cuarto y la esposa está en la cocina. Ellos saben que están ahí, ¿sí o no? Ellos saben que están ahí. Ellos pueden llamarse y saben que están ahí, pero cuando el esposo viene y abraza a la esposa en la cocina o le da un beso a la esposa, qué maravilloso. Le ha tocado, le ha tocado. Y cuando le ha tocado, ¿verdad? El amor es maravilloso. Quizás ven un abrazo, viene una intimidad entre ambos. Eso es igual con la presencia del Espíritu Santo. Él siempre está con nosotros, pero cuando viene y nos toca, este toque especial, ese toque que me abraza, ese toque que yo experimento, esa es la unción, la presencia tangible y manifiesta de Dios en mi vida o corporativamente en la iglesia. Qué maravilloso. El apóstol Pablo decía algo importante. El apóstol Pablo decía en Primera de Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu de poder. O sea, yo no vengo a ustedes con simple verborrea. Yo no vengo a ustedes con simple palabras o humana sabiduría o inteligencia racional. Yo no vengo a ustedes tratando de convencerlos ni persuadirlos con fuerzas humanas. Imposible. Yo vengo a ustedes, primeramente, Pablo en otra ocasión habló de la sabiduría que viene de lo alto, el discernimiento, la revelación que viene de conocer a Dios en la intimidad con Dios, ¿verdad? La palabra revelada, la palabra rema, la palabra específica para personas específicas en momentos específicos. Esa es la palabra rema. La palabra sabia, prudente, efectiva, cambiante, que produce cambios. Esa en el momento específico. Pero, ¿verdad? Yo no vengo a ustedes solamente con palabras de humana sabiduría. No, no vengo con eso. Decía el apóstol Pablo, vengo con sabiduría humana, espiritual, sabiduría espiritual, no humana, espiritual. Pero vengo con demostración del Espíritu y de poder, más con demostración del Espíritu y de poder. En 1 Corintios 2:4, Pablo aclara esto. Qué interesante. O sea, Pablo entendía que el evangelio no es solamente, ¿verdad?, hablar. Y esto es parte del evangelio. La palabra es poderosa, la palabra es convincente, sobre todo una palabra que es como una punta de lanza, como un fuego abrasador, como miel que atraviesa y endulce el alma. La palabra es poderosa, la palabra es martillo que quebranta la roca, es una luminaria en la noche que me muestra el camino. La palabra es verdad, la palabra es una espada que atraviesa de dos filos, porque viene por todas partes para convencer, para redarguir, para edificar, para levantar, para animar, para exhortar. Esa es la palabra. Pero venimos con una palabra bajo la unción del Espíritu. El Espíritu Santo lleva esa palabra y por eso esa palabra es efectiva, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el Espíritu Santo el que guía toda verdad, el Espíritu Santo el que hace la labor en la iglesia. Por eso tenemos que permitirle al Espíritu Santo tomar el control en nuestro ministerio. Un ministerio sin la presencia del Espíritu es muerto. Un ministerio sin la presencia, sin la unción, es un ministerio de letra muerta. Y por eso Pablo enfatizaba la necesidad de que él no venía
con palabras persuasivas de humana sabiduría, no con intelecto. Y Pablo era un intelectual. Si había uno que podía hablar de intelectualismo, de lenguas, de filosofías, era Pablo. Pero sin embargo, él decía, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, yo vengo a ustedes con demostración del Espíritu y de poder. Más que nunca la iglesia necesita un balance entre la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento que viene de Dios, el discernimiento de la palabra que viene de Dios, ¿verdad? La palabra genuina, la palabra de verdad, el fundamento de la palabra, la doctrina basada en la palabra de Dios y la otra balanza, el poder y la demostración del Espíritu Santo, señales, milagros y maravillas, porque el evangelio es eso. Nosotros creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios que hace milagros, en un Dios que sana, en un Dios que levanta, en un Dios que restaura, en un Dios que rescata, en un Dios que trae al perdido, en un Dios que convence al hombre para venir a él. Así que muy importante esto. Hablando de la unción, quiero enfatizarles algo muy bonito que sucede con la unción. Es curioso que desde el Antiguo Testamento se estaba hablando de la unción. Desde el Antiguo Testamento. Por supuesto, en el Antiguo Testamento la unción se depositaba, la presencia de Dios se depositaba, ¿verdad? Y eran personas ungidas, solo los reyes especiales, escogidos por Dios para una tarea específica. ¿Por qué los reyes? Porque eran los que iban a guiar bajo una teocracia, un gobierno de Dios al pueblo, cuando eran reyes verdaderamente ungidos para cumplir la labor de Dios en medio de su pueblo y guiar a la nación, gobernar política y económicamente al pueblo. En segundo lugar, los sacerdotes, porque los sacerdotes eran ungidos, porque los sacerdotes eran los intermediarios, los intercesores entre Dios y el hombre. Los sacerdotes eran los que se presentaban ante Dios, ¿verdad? A favor del pueblo y traían las ofrendas como un sacrificio, como una entrega, como una ofrenda a Dios por el pecado del pueblo. De manera que ellos tenían que ser ungidos. Y en tercer lugar, tenemos los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas eran la voz de Dios para el pueblo. El pueblo no tenía una relación directa con Dios como la podemos tener hoy, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, por supuesto, que conoce a Dios. Pero en aquel tiempo no todo el mundo tenía la oportunidad de escuchar directamente la voz de Dios, como en el día de hoy, que la presencia del Espíritu está en nosotros y con nosotros y a favor de nosotros. No, no era así. O sea, era sobre profetas porque los profetas se constituían en la voz de Dios, eran los mensajeros de Dios, llevaban lo que estaba en el corazón de Dios al pueblo, eran guiados por inspiración, ¿verdad? Para llevar al pueblo lo que Dios decía. Los profetas decían, así dice el Señor. Así que muy importante, estos tres tipos de personas eran los únicos que podían recibir esa unción del Santo especial. Eran ungidos para comisiones o asignaciones especiales, lo que no sucede hoy. En el antiguo pacto vemos objetos, elementos, por ejemplo, como el manto, la vara de Aarón, la vara de Moisés, el manto de Elías, y así sucesivamente, elementos importantes como el aceite de la unción, que tipificaban algo, tipificaban el poder de Dios. Como el pueblo no entendía que el poder de Dios, porque no lo habían experimentado el poder de Dios en ellos, por lo tanto tenían que ver cosas externas que le hablaran del poder de Dios. Y un elemento interesante que el Señor permitió fue el aceite de la unción. El aceite de la unción tipificaba la manifestación del Espíritu Santo, tipificaba, ¿verdad?, algo que estaba consagrado, apartado, tanto ministerialmente como para el uso exclusivo de Dios. Santificado, la palabra santificación, ¿verdad?, viene de agiasmos en los originales, y agiasmo es separado, consagrado, apartado para Dios. Así que, ¿cuáles eran los elementos de la unción en el Antiguo Testamento? Curioso, curioso. Eran 5 elementos. Vamos a leer por un momento, ¿verdad? Éxodo 30 para que vean. Y hoy comenzamos algo del Espíritu Santo, pero la unción del Espíritu Santo. Y vamos quizás a tener 1 o 2 programas más hablando de la unción del Espíritu Santo, cómo se manifiesta la unción del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Quiero que vengan, por favor, a Éxodo 30, del 22
en adelante para que veamos algo interesante con relación a los elementos que componían el aceite santo de la unción. Éxodo 30, al 22 en adelante. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Unirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablará a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre toda carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, que pusiera de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Esto era los mandamientos que el Señor dio a Moisés para la elaboración del aceite de la unción. 5 elementos, curioso, número de gracia. Así como vemos 5 maneras, y las vimos en los programas anteriores, 5 maneras que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo está en nosotros y cómo trabaja a través de nosotros. También vimos 5 maneras en que el Espíritu Santo llenó y capacitó a Jesús para la labor del ministerio, y en su vida ministerial y en su vida personal, para hacer la obra que Dios le había encomendado, para el cumplimiento de la misión y la asignación que Dios le había dado en este mundo. De igual manera, también esas 5 maneras son las que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, y esas 5 maneras que también trabajó en Jesucristo son las maneras en que también el Espíritu Santo trabaja y trabajará en cada uno de nosotros. Si no han escuchado los programas, por favor, miren los 2 programas anteriores sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, primera y segunda parte, para que entiendan lo que estoy hablando. Pero vamos a ver también 5 ingredientes de la unción santa. Qué curioso. El Antiguo Testamento habla de 5, porque el número 5 es número de gracia. Habla de esas 5 cosas del Espíritu, habla de esas 5 cosas que estaban sobre Jesús, habla incluso de los 5 ministerios, después en Efesios, el ministerio quíntuple. Pero miren esto, qué interesante, los 5 ingredientes de la santa unción. Se habla de 5 elementos. Número 1, mirra, 500 ciclos, ¿verdad? Canela, 250, casia, 250, cálamo, 500. Un ciclo es igual a 11.4 gramos de plata. Y aceite de oliva, un hin, que era 3.67 litros aproximadamente. Pero lo curioso es que estos 5 elementos están bien proporcionados y hay un equilibrio, porque las cosas de Dios traen equilibrio, las cosas del Espíritu traen orden. Cuando vemos cosas fuera de orden, hay que ver y cuestionar si son o no del Espíritu. Pueden ser manifestaciones emocionales o manifestaciones diabólicas, pero por el hecho que haya manifestaciones emocionales y diabólicas, no vamos a obviar o separar o excluir o no usar lo que Dios tiene para nosotros. Yo siempre digo que porque haya billetes falsos circulando en el mercado, usted no deja de usar los billetes verdaderos. O sea, hay billetes falsos circulando en el mercado. Eso lo sabemos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero sin embargo, digo, hay billetes verdaderos circulando en el mercado y eso los vamos a usar. Por supuesto, los falsos tenemos que aprender a discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Cuando un billete no sabemos si es falso o verdadero, lo llevamos a la entidad que tiene la propiedad de podernos dar una conclusión de si algo es verdadero o falso. En este caso, el banco.
Pues de igual manera, los creyentes tenemos que aprender a discernir, oigan la palabra, discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. A veces dentro del pueblo de Dios hay manifestaciones incluso que no son buenas, pero las cosas de Dios son ordenadas y hay un equilibrio. Así que aún los elementos de la santa unción en el antiguo pacto traían un orden y un equilibrio. 500 de mirra, canela 250, casia 250, cálamo 500, un balance, un equilibrio. Todo esto puesto en 3.67 litros de aceite. Se mezcla un olor fragante, una mezcla de especies aromáticas y daban este aceite de la unción. Bueno, curioso, ¿verdad? Esto era para ungir sacerdotes y aquellos en el servicio de Dios. Era el toque distintivo de consagración y separación para una tarea santa. Sus medidas, como vemos, nos están hablando de equilibrio y perfección de Dios. El balance que debe existir en nuestra vida cristiana para lograr ser de ese olor agradable a Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el Salmo 45:7, hablando de Jesús y ese olor agradable? Jesús se entregó como una ofrenda de olor agradable al Padre. Dice en el Salmo 45:7 en adelante: amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, que es aceite, y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrea. Dios lo unió con este aceite especial, ¿verdad? A Jesús, a este Mesías, para hacer la labor que él tenía que hacer. De igual manera, Dios unge a su pueblo con este olor agradable. Jesús se entregó como una ofrenda de olor agradable al Padre. Él mismo, ¿verdad? Llevaba esa unción del santo y se entregó como una ofrenda agradable al Padre, como tú y yo nos debemos entregar como una ofrenda agradable al Padre. Le voy a decir qué significa cada uno de estos elementos y por qué son importantes. ¿Qué nos habla estos elementos? ¿Verdad? Porque estos elementos nos hablan de que cuando la unción está sobre nosotros, ¿verdad? Hay un cambio, una transformación. Nos convertimos en vasijas de esencia agradable a Dios. Nos convertimos en vasijas para servir al Señor, que luego vamos a ser quebrada como aquella mujer que quebró su vasija y dice que un olor agradable salió de ese quebrantamiento, una ofrenda de adoración a Dios a través de la quebradura de su vasija, porque en ella había aceite. Ella era una vasija, ella misma era una vasija agradable a Dios, de adoración en espíritu y en verdad. Pero miren qué interesante los 5 elementos de la unción que tipifican el carácter, la esencia de todo creyente que tiene la unción de Dios. Estos elementos estaban en Cristo y por supuesto Cristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, si estaban en Cristo deben estar en nosotros. Mirra, una goma sacada de los árboles provenientes de Arabia. Huele bien, pero el gusto es amarga. En el libro de Cantar de los Cantares, Salomón habla de la mirra como un ingrediente de amor. La muerte de Jesús fue amarga, recordamos, así como la mirra. Incluso le trajeron mirra cuando él nació, pero fue una ofrenda de olor grato al Padre. El derramamiento del amor de Dios en la persona de Cristo a pesar del sufrimiento. Fue amarga su muerte, pero al mismo tiempo de olor fragante al Padre. Oh, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Canela, segundo elemento de esta unción santa. Cantar de los Cantares en 4:40 habla de la canela. La canela es medicinal. Muchas mamás y personas lo usan en la cocina y como un elemento medicinal. Da sabor a las comidas, es un estimulante. Las hojas de esta planta siempre están verdes. No importa los periodos de sequía o frialdad, porque significa el celo santo del Señor, significa el honor y la gloria a Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las sequías y las dificultades más tremendas. Cuando hay una persona ungida con un toque especial de Dios, se mantiene verde a pesar de las pruebas. Cálamo, cálamo.
Su esencia es obtenida cuando se aplasta la planta. Significa la que permanece firme. Procede del Líbano, Arabia e India. Juan 18, del 33 al 37 nos habla de su justicia y su firmeza en un mundo de pecado y de maldad. La que permanece firme en medio de lo que haya, ¿verdad? Cuando hay un cristiano ungido, permanece firme. Característica de la unción en tu vida. Tú permaneces firme a pesar de lo que venga. Permanece firme, no te doblas, permanece firme. Casia. Su nombre etimológico significa la que para y se dobla. Esto nos apunta a la adoración de Cristo. Nos habla de la sumisión, humildad y adoración en su entrega a Dios Padre. Pero nos habla de la sumisión, humildad y adoración que debe existir en nuestras propias vidas. Cuando hay una unción, un toque de Dios en nuestras vidas, cuando Él nos masaquea con esa presencia maravillosa, por supuesto que nos pararemos y nos doblaremos en adoración, en humildad y en reverencia y en honor a nuestro Padre Celestial. Y aceite de olivas, número 5. El aceite de olivas era el vínculo donde se mezclaban todas estas especies en un único componente. Esto traía un olor fragante. Todo sería santificado y ungido, desde el tabernáculo, las partes, los utensilios. Dios no dejaba nada afuera. Las fragancias le daban el olor al aceite, porque en Cristo se mezclan todas las fragancias del carácter de Dios. Por eso es el ungido de Jehová. El aceite llevaba la fragancia perfumada, así como debe estar en tu vida y en mi vida. Pidámosle a Dios que nos unja con el aceite de la unción, ¿verdad? Que siempre en nosotros esté la humildad, ¿verdad? El gozo, que estemos y permanezcamos firmes aún en medio y épocas de sequía, que llevemos esa fragancia de Dios donde quiera que vayamos. Continuaremos hablando en el próximo programa del aceite de la unción, o si mucho tenemos que ver del aceite de la unción. Vamos a tener un tema muy interesante, así que no se pierda, no se desvincule, siga el próximo programa Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones.